Pues regresamos a platicar de Aliens, Aliens, o bueno, Alien 2, como la conocimos aquí en México, de James Cameron. Eh, Salió en 1986. Regresa Sigourney Weaver como protagonista con Ripley, pero agrega muchos nuevos personajes y adhiere un nuevo género en la franquicia, la acción. Ya no nada más es suspenso, terror. Pero bueno, ¿cómo están, muchachos? Buenos días. Buenos días, muy bien. Yes. Muy bien. Todos. Este, pues empezamos con José Luis. No, con A ver. Emanuel. Perdón, sí es cierto, Emanuel. Emanuel, José Luis y Jacobo. Primeros comentarios de Alien 2. Pues como bien decías, Edgar, es algo muy distinto con respecto a la película 1. Aquí encontramos acción mucho más frenética, encontramos mucho más movimiento. Después de esta introducción donde se retoman algunas cuestiones sobre qué pasó con Ripley en esos 57 años en los que estuvo vagando por el espacio, con respecto a lo que pasó con la compañía, con respecto a qué pasó también en el planeta en donde habían encontrado al xenomorfo y demás. Pero después de esta introducción que me parece que es necesaria, encontramos, como les platicaba, un ritmo mucho más frenético. Yo creo que mucho tiene que ver, obviamente, el cambio de director, pero también el cambio de década. La intención de Scott, si bien recuerdo, con la película del 79 fue pues plantear una historia que nos mantuviera en vilo, ¿no? Al filo del asiento, pero por motivos por completo distintos, manteniendo el suspenso, manteniendo el misterio, sin mostrarnos o mostrándonos pocas veces en pantalla al alien propiamente. Y aquí es algo muy distinto. Desde que nos presentan a los marines ya que están desembarcando, ya nos vamos dando cuenta de por dónde va la historia. Y pues tiene sentido con la década de los 80 que vimos también, o con el estilo de película que vimos también en otra clase de películas, o de historias. El mismo Cameron con Terminator, por ejemplo, Predador también, ese clasicote de los 80. Y pues aquí encontramos ese tipo de historia y esta clase de desarrollo de personajes que posiblemente habíamos visto un poco antes, pero que vamos a seguir encontrando. Los arquetipos en los marines, por ejemplo, el tipo divertido, el que es un tanto patético, la mujer ruda latina, entre tantas otras cosas que vamos a encontrar después. Es un cambio bastante agradable, o algo que, como bien decías en un principio, Edgar, que nos va planteando algunos reinicios incluso, ¿no? De estilos en lo que se refiere a la franquicia. Es una película que, al igual que la 1, también disfruto mucho, pero por motivos también diferentes. Una de las cosas que me parece que mantuvieron de la parte 1, por ejemplo, es el diseño de producción, que si bien recuerdo, al menos estuvo nominado al Oscar, no recuerdo honestamente si ganó de las nominaciones que tuvo, pero es algo que nos permite también entrar en ambiente, que nos permite entrar a lo que va a ser la historia, sobre todo cuando ya la nave llega al planeta. Y pues entrada es lo que puedo platicarles, amigos. Gracias, Emanuel, por esta introducción. Pero sigamos, José Luis. Fíjense que yo no la primera vez, yo no la vi, la escuché. Yo tenía la referencia de la primera y pues sí me había puesto un poco tenso con la primera. Entonces decidí no verla y me fui al cuarto mientras mis padres y mi hermano la veían. Como pues era de las típicas que salen en el Canal 5, pues estaba completamente doblada y la pude seguir escuchando, ¿no? Y de repente escuchaba expresiones de mi madre de, ay, miren, y le decían a mi hermano, no veas eso, y cosas por el estilo. Entonces yo me hice un mundo bastante interesante en ese momento. Y recuerdo muchos disparos, muchos gritos. Entonces, automáticamente se nota, como decía Manuel, el toque de cambio de época, el toque del director. Yo creo que es de los que saben hacer segundas partes mejor que nadie, ¿no? Cameron. Em, También las primeras las sabe hacer muy bien, pero tienen un ritmo muy dinámico, muy palomero en el sentido de que te mantiene constantemente atrapado, divertido, con todos esos personajes tan distintos. Coincido con Emanuel en eso. Una de las cosas que yo tenía, ya cuando me animé a verla ahora sí por primera vez, una de las cosas que yo tenía como que de más impacto fue cuando, después que la volví a ver no fue lo mismo, fue cuando van viendo que se acercan, cuando están atrincherados los personajes. Y yo recordaba otra escena, no sé, quizá mucho más terrorífica.
a lo que después vi que no era así, ¿no? Y la otra, la de la niña, ¿no? Es cuando le sale el monstruote por detrás en las tipo alcantarillas del lugar. Entonces, no sé, bueno, yo tengo esas impresiones muy, muy leves de mi primera vez que la vi, divertida, dinámica, y con escenas que después de verlas no eran lo que yo me imaginaba en un principio, ¿no? Es más o menos mi primera impresión. Gracias. Gracias, José Luis. Sigamos, Jacobo. Hola, buenos días. Pues yo fíjense que no recuerdo si esta la vi primero que Alien o que la primera. Creo que sí, porque yo lo que recuerdo muy bien es que esta la pasaban más en la tele, por ser precisamente una película más de acción. En ese sentido, ahí es donde vemos, ya lo dijeron ustedes, hay una diferencia sustancial entre la primera y la segunda, que creo que esta es una cuestión que estas películas tienen. La primera tiene un tono muy diferente, de terror, contemplativa. Recuerden que en la primera hora no pasa prácticamente nada en el sentido de acción. Y esta tiene un cambio tremendo. En ese sentido, a lo mejor considero a la primera una mejor propuesta, pero esta no es una mala película, por el contrario, solamente es diferente en su ritmo. Solamente hace que el concepto que lo vimos en el primero lo cambia radicalmente para hacer una película de acción. Y es una película de acción que marca muchas películas de acción posteriores. Y no solamente películas de acción, sino también videojuegos. Esta imagen del Colonial Marine, sí, lo vamos a ver repetido en un montón de videojuegos. Este tipo que va al espacio con un montón de soldados y va a matar aliens. Digo, ese concepto, ¿sí? ¿Dónde no lo hemos visto? ¿Sí? ¿Dónde no lo hemos precisamente repetido? Y entonces esa idea es muy interesante. La verdad, ahí sí es un replanteamiento bien interesante. Y creo que es un experimento genial, porque estamos acostumbrados a secuelas que tratan de mantener el ritmo, la esencia de la primera parte. Y aquí dijeron, no, vamos a cambiarlo. Sí, de hecho pasan muchos años, ya lo dije también a Manuel, hay un cambio de década y creo que eso también le importa mucho a la película. Yo leía por ahí, me pareció muy interesante, que este concepto James Cameron lo estaba haciendo mientras hacía Terminator. Le dijeron a él, mira, si te pega Terminator, diriges esta. Y pues ya sabemos la historia, si le pegó. Y entonces él dice que se inspiró en dos cosas. Primero, en el libro precisamente de Starship Troopers, que después vamos a conocer precisamente como Invasión, el libro, no la película. Si se fijan, el concepto del coronel Marinay está también. Y en la guerra de Vietnam, y eso me pareció interesante porque si se fijan es cierto, estos soldados vienen con mucha tecnología a atacar a un grupo de aliens que no la tienen. Entonces él dice, prácticamente la guerra de Vietnam, que tanto los martiriza a los gringos, recuerden que fue eso. Sí, ellos con todos los recursos llegaron a atacar a un montón de vietnamitas que no los tenían y perdieron. Y si se fijan aquí, la situación es algo muy similar. Ya en ese sentido la película se vuelve algo incluso de reflexión, pero más allá de eso, la acción es genial, las armas, los personajes, para mí una escena que la otra vez también, como que una interpretación, muchos no saben si es o no, pero muchos dicen que la primera referencia directa a un videojuego está aquí, cuando Hudson al final, ya cuando están todos rodeados, dice Game Over, man. Sí, sí, cuando dice que ya están prácticamente rodeados. Dicen que he leído por ahí muchos, no había habido una referencia a un videojuego tan directa como esa, ¿no? Y bueno, para empezar, eso creo que es lo que hace que la película para mí sea fascinante. Muchas gracias, Jacobo. Fíjense que, igual que Jacobo, yo no recuerdo si vi primero esta o la 3 o la 1. Es porque ya cuando salió la 3 ya estaba bien consciente, ya inclusive conseguí las figuras de acción. Hubo cómics en Estados Unidos. Como estamos en el norte, tuve la oportunidad de ir a Laredo y ver los cómics y tener acceso a los monos, a las figuras de acción antes de que llegaran aquí en México. Pero lo recuerdo obviamente con la tercera. Y sí, la 1 y la 2 las pasaban en la tele, pero bueno, yo tuve tele a color hasta el 90, hasta el 89 o el 90. Entonces no distinguía mucho lo que veía en la tele. Y aparte, pues mis papás escogían, o mi hermano mayor escogía lo que se veía, entonces a veces no me tocaba ver lo que me interesaba. Pero se me hace que, bueno, está confuso, no sabría decir. Pero lo que a mí me interesa de esta película es que, aunque al principio no parece que se esté abriendo el mito de lo que es el alienígena, de lo que es la historia, de lo que está detrás,
al final, con el personaje, con el jefe final, tomando referencia de los videojuegos, sí abre más el mito. De hecho, lo hace todavía más orgánico, le da mucha fuerza a lo que es la especie, que la verdad pues es lo que más nos interesa, saber si son naturales, si son artificiales y qué hay detrás de ellos. Y es lo que me gustó de la película. Y obviamente de niño pues me asustó bastante ver el monstruo gigante. Y, y también pues también coincido con todos ustedes en el sentido de que obviamente es más acción, es más dinámica. El director viene a hacer Terminator 1. De hecho, por eso aprobaron que hiciera esta película, porque pues, le fue muy bien. Y haciendo el comentario sobre si ganó el premio Oscar a efectos especiales, ganó efectos visuales, no, y edición de sonido. Y sí, visualmente la película, los efectos, las pantallas que utilizaron, usaron todos los trucos posibles, como se dice. Se ve muy bien y todavía se ve muy bien. No hay efectos de CGI, entonces eso hace que la película funcione todavía. Porque los efectos de CGI ya pasan 10 años, pasan 2, 3 años y ya se ven muy mal, como la película de Power Rangers. No se acuerdan. Sí, se ve bien mal esa. Pero continuemos, sigamos hablando del director, de la dinámica y a ver si podemos hablar más de los personajes principales como Bishop, el androide o Sigourney Weaver, que ya cambia un poquito más, un poquito. Su personaje es un poquito más, nadie le hace caso, es la única que sabe qué hacer, que tiene contacto directo con los aliens y nadie le hace caso ahora, bueno, al principio. Pero bueno, Manuel. Bueno, pues les platicaba hace algunas semanas, amigos, que la primera película que vi de Alien fue Alien 3, una película de la que el mismo director David Fincher pues renegó mucho, ¿no? Pero que en su momento les decía, si pueden ver la edición de Fincher, échenle un vistazo. Yo disfruto ambas versiones, honestamente, pero sí creo que hay una mejora con el director, si es que no han tenido oportunidad de verla. Y pues les decía, vi la 3 por primera vez en el cine, ya después vi la 1, y la 2 la vi por recomendación de José Luis, justamente hace ya algunos años, ¿no? En nuestros tiempos de estudiantes allá en filosofía. Y José Luis, algo que me decía era justo lo que platicábamos en esta primera ronda, acerca de lo entretenida que era, acerca del diferente ritmo que tenía con respecto a la 1. Y la verdad fue como me animé a verla porque, honestamente, no me animaba precisamente porque la 1 y la 3 tienen un ritmo bastante similar, ¿no? Una cuestión de misterio, de no mostrar gráficamente varias cosas, como habíamos dicho. Pero creo que eso es precisamente el atractivo, como hemos estado platicando, de esta segunda parte y de este cambio de ritmo. Algo que me parece interesante, obviamente en relación a lo que comentaba Jacobo, por ejemplo, en esta primera ronda con respecto a la guerra de Vietnam, es precisamente eso, ¿no? La intención de la colonización que relaciono también con el comentario de Edgar, porque aquí pues el directivo, el empresario, el que ya sabe qué está ocurriendo, tiene sus propias intenciones con respecto a qué hacer con el xenomorfo. Ahí está la intención de no hacerle caso a Ripley. Lo mismo con los soldados, ¿no? Pues sí, Ripley es teniente, si bien recuerdo, pero es teniente de una nave comercial, no una teniente marine como ellos. Así que obviamente no la van a ver al mismo rango y pues bueno, la personaje otra vez nos muestra su fortaleza. Y con esto hago relación también a algo que me llamaba la atención y que nos comentaba José Luis cuando hablábamos de la primera. Yo creo que la sargento Ripley nos cae muy bien por esa vulnerabilidad y porque sabe reponerse a las circunstancias. Obviamente la personaje, la actriz, es bastante carismática, pero yo creo que llegamos a ese nivel de identificación porque nos muestra angustia, porque nos muestra miedo, porque nos muestra dudas, pero finalmente tiene que tomar cierta clase de decisiones. Así que yo creo que esa vulnerabilidad mostrada y esa capacidad para superar esa vulnerabilidad es algo que nos hace bastante atractivo a este personaje. Y pues sí, también, si bien recuerdo, lo comentaba José Luis hace un momento, Cameron pues nos ha demostrado que hace buenas segundas partes, como vimos con Terminator 2, siguiendo él mismo con su primera historia, así como lo vemos en Alien. Y pues se los voy a confesar, ¿no? Ya cuando hizo Titanic, ya cuando hizo Avatar, pues definitivamente ya caímos en otra clase de derroteros, pero
Todavía estamos en una década en la que James Cameron era muy ingenioso con muchas cosas, no digo que después no lo fuera, pero que captaba muchísimo la atención haciendo, pues, cine de calidad, ¿no? No precisamente comercial. Cine de calidad comercial y ya después, pues bueno, igual después lo platicamos. Muchas gracias, Manuel. Sigamos, José Luis. Sí, gracias. Yo disfruto mucho Cameron en todo, con excepción de la historia melosa de Titanic, ¿no? Sí, sinceramente, la película es muy buena, tiene todo, pero no me gusta su historia, así de sencillo. Segundo. Sí, sí, exactamente. Pues a lo mejor todos, no sé qué piense Edgar, ya nos dirá. El asunto con la película es que yo les digo, la vi en el Canal 5 después de haberla escuchado, pero te quedas con las versiones que pasan en la televisión. Y de recién que decidimos ver comentar estas películas, la busqué de nuevo y encontré la versión extendida en donde no está traducida, pero te explican muchísimas otras cosas, ¿no? El asunto de la hija de Ripley, el cómo la mandan con el psiquiatra, porque pues de plano no le creen, o más bien la quieren hacer creer, ¿no? Que no está en sus cabales. La escena de las metralletas en donde están deteniendo por los pasillos a las hordas de aliens que nunca dicen cuántos son. Y hay una trampa que me parece que es válida y con la que juega el director me parece de muy buena manera. Hay un error humano que hace que la película no termine, como ahora han estado sucediendo en algunos videos chuscos, con una musiquita al final que pasan los créditos, y es cuando se descuidan por completo en el nido, ¿no? Fácil pudieron haber acabado con las armas que traían. Una de mis escenas favoritas previo a eso es cuando los soldados traen esas metralletas enormes y las están presumiendo como si fuera un gran falo. Es impresionante cómo se mueven, o sea, con eso no pierden. Pero el asunto aquí es mostrar que no van a poder, ¿no? Con toda y la tecnología, y eso hace que la película tome ese giro justamente, porque entonces pierden las armas, se descontrolan, sale su lado más vulnerable, porque de otra manera son un montón de marines con unas armas súper poderosas, llegan y acaban desde lejos, desde la distancia, y ya se acabó, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que decía Jacobo respecto a que hay una posible reflexión aquí respecto a los momentos de colonización, que es cuando justamente por pretensiones, por errores y por temores que están internos, que todavía no salen a flote, es que los norteamericanos no pueden con los vietnamitas, junto con otros factores, ¿no? Pero aquí para la película aplica muy bien el factor del miedo que Ripley va reponiendo y les va diciendo, hey, pónganse en las pilas, canijos, ¿no? Ahora, yo quisiera hacer una pequeña acotación. Hay otras actrices en otras películas que tienen un desempeño similar, pero no le llegan a la capacidad histriónica de Sigourney Weaver, ¿no? No le llegan, de plano. Mucho menos las actuales. Y no es por menospreciarlas, pero sinceramente no hay una buena selección un buen casting ahí y pues bueno, eso ya es otro asunto. Pero sí me gusta mucho Cameron por esos ritmos que les da y creo que ahí es donde está el giro por completo. No sé qué opinas, Jacobo. Gracias, José Luis. Jacobo. Bueno, quiero retomar ese punto porque creo que ese es bien interesante. Ya lo habíamos hablado con la anterior película, el papel de la mujer protagonista que hemos visto poco en estas películas y que Ripley va a protagonizar. Yo creo que aquí lo reafirma porque ya habíamos dicho en la anterior que de una otra forma como que fue circunstancial. O sea, no sabíamos al principio que era la protagonista. Aquí el puro póster, que yo no sé cómo interpretarlo, no sé cómo lo vean ustedes y les pregunto porque sí lo ubican, ¿no? Está ella con un arma y con la niña cargando. Sí, eso es algo que miren, lo voy a dejar así porque puede tener, a lo mejor, puede ser algo que lo podemos ver de dos formas, ¿no? Dices tú, no, pues sí, es interesante, es una mujer empoderada, pero alguien puede decir qué necesidad de meterle a la niña ahí, ¿no? Sí, no sé, pero el póster ya de principio se me hace muy interesante cómo reafirma el protagonismo de Ripley, ¿sí? Y ya no sé si en ese sentido habrá otra interpretación. Pero bueno, es eso y lo de la colonización que estábamos hablando para mí creo que sí es bien interesante. Hay una parte en la película ahora que la volví a ver donde Ripley hace una reflexión. Aquí dice, oye,
volvemos otra vez a la cuestión de qué es lo bueno, qué es lo malo. Sí, porque ella dice, pues los aliens están sobreviviendo, nosotros estamos realmente también invadiendo. Y esto lo dice porque otra vez se cae en el discurso, pero aquí ya más remarcado, de que la compañía es avara, lo que busca precisamente es convertir al alien en un arma. Y entonces hay toda una reflexión en relación a, bueno, pues estamos haciendo esto por salvar a quienes están aquí, o estamos haciendo esto porque pues queríamos sacarle provecho al alien, ¿sí? Y en ese sentido, les digo, ahí, no recuerdo cuál es bien la escena donde dice, mínimo estas criaturas tratan de sobrevivir, nosotros lo único que estamos haciendo es explotarlas. Porque en realidad no hay ya mucho que salvar en la colonia, excepto tal vez la niña. Y entonces ahí es donde también entonces se preguntan, bueno, ¿a qué vinimos? ¿No? Y ya se enfrentan a los aliens y en general. Bueno, ahí por ahí esas reflexiones. Yo creo que para terminar, o por lo menos para decirles qué parte me gustó, digo, creo que hay que mencionar el final. El hecho también aquí de que hacen evolucionar al alien con esto de la reina alien, ¿sí? Y la parte acá donde sale Super Ripley, ¿no? O sea, con, su, con esta armadura, que eso va a ser bien característico de las películas de James Cameron. Digo, si o no ubican esta armadura que se pone, que bueno, era más un montacargas, y luego recuerdan las de Avatar, con también estos, sí. Yo digo, híjole, cuando veía Avatar y vi esas escenas con esos mechas, no sé cómo llamarlos, si dices, mira, o sea, fue retomar algo que ya él había hecho en tiempos anteriores. Entonces sí, me quedo con eso. Creo que aquí se reafirma, resumo, el papel protagónico de Ripley, como ya lo dijo José Luis, y en ese sentido, sí, el concepto de la colonización como algo que no sabemos si es bueno o malo, no sabes si realmente los aliens están buscando qué, y realmente los invasores son los que llegaron. Esas son cosas que vuelven a la película más interesante de lo que parece. Muy bien, gracias, Jacobo. Fíjense que a mí me llama mucho la atención el casting, porque recupera a Kyle Reese, que es Michael Biehn, de Terminator 1, que es el que llega con Sarah y le dice, ven conmigo si quieres vivir. Y vuelve a aparecer aquí como coprotagonista junto con Sigourney Weaver, y es el que tiene más conciencia de la situación, o el que está tiene más presente lidiar con el estrés y lidiar con esta situación en la que todos se van a morir. Y no es como el otro personaje, Bill Paxton, aquí tengo el casting, que es el miedoso, que es el que hace mucha comedia al principio, pero al final de cuentas se truena, no resiste la ansiedad. Y hay, bueno, pues este bicho de Lance Henriksen. Y fíjense que es bien curioso, agarran un personaje cómico como el villano que representa el corporativismo, Paul Reiser, que es un estandopero, ahora se les conoce como estandopero, y lo conocimos en esta serie Mad About You. Pero lo que más me molesta es que me hayan engañado tantos años que Vázquez era un personaje latino, perdón, una actriz latina, pero no es una actriz latina, es Janet Goldstein. Y ella participó, la podemos recordar en la siguiente película de Terminator, en Terminator 2, como la mamá, sí, que ya como el villano, ya siendo representada como el villano, mata al esposo de forma muy tajante. Entonces, pues retomando este tema de los personajes, sí, están los clichés, está el gracioso, el que es muy consciente, el personaje latino o de una minoría que tiene que ser más fuerte que los demás para que no se le estén bulleando. Está el negro, que es como el sargento, el coaching, el que los entrena, el que los regaña, el que les dice qué hacer. Está el líder que pues también se va a desmoronar durante la película. Y bueno, pues este personaje para mí es Kyle Reese más que el cabo de Michael Biehn, casi nunca me aprendo el nombre de él, me acuerdo más de Kyle Reese, que termina pareciendo que va a ser el protagonista, pero de nueva cuenta, pues Sigourney Weaver es la que toma el papel del protagonismo, y
y como que hay ahí algo entre ellos dos, y parece ser, y al final logra ser salvado por Sigourney Weaver. Y lamentablemente ya, eso me molesta bastante. Hablemos un poquito del principio de la 3 porque uno se queda contento con este final porque por lo menos los personajes importantes o más, con los que sienten más sobreviven, pero al principio de la 3, te lo rompen. Y se siente una gran desconexión con los personajes. Es una lástima. No sabía, hay un spin-off de fans, de una historia de que hubiera pasado si se hubieran sobrevivido los tres. Se ve muy interesante eso. Pero es algo que aparece mucho en James Cameron, vuelven en El Abismo, esta gran película que, lástima que no se está reeditando para comprarla. Aparece otra vez este tipo de personajes. En la película de Titanic, otra vez aparece por lo menos el personaje latino o un personaje de minoría que es el italiano, pero ya los diálogos ya son muy clichés y es algo que lastima mucho en las películas de James Cameron. Y luego aparte, esta película es después de Los Cazafantasmas. Entonces la dinámica de varios personajes ya por fin a partir de esa película ya como que ya le da más fuerza. Antes siempre solo era un protagonista que era el que, por ejemplo, en la primera, pues, que le toma la fuerza de toda la película, pero ya en Alien, en la primera parte, vemos que esta dinámica de varios personajes pues funciona muy bien y la retoma muy bien. Y bueno, con este ejemplo de Los Cazafantasmas, pues se puede dar la dinámica de comedia y de acción. Y es algo que, pues, a partir de aquí ya se nos va a hacer muy común, pero obviamente aquí en este momento, pues, se siente tan vivo, se siente tan fresco y es una dicha verlo, una y otra vez. Pero bueno, me callo, seguimos. Últimos comentarios, Emanuel. Pues con respecto a la mujer fuerte que comentaban, pues sí, con el mismo James Cameron tenemos a su en algún momento esposa, ¿no? Linda Hamilton, que en Terminator 1 también tiene ese afán de supervivencia. Una mujer mucho más fuerte y ruda en la segunda parte. Y pues bueno, con respecto a lo que puedo compartir y que me haya llamado la atención de esta revisita a Aliens 2, aparte de los arquetipos que ya hemos platicado, fíjense que me llama mucho la atención cómo es que gran parte de la película se desarrolla sin música. Yo creo que también de ahí gran parte del mérito que haya sido nominada para el sonido, entre sus nominaciones al Oscar y otros premios, porque es muy llamativo y así se maneja también mucho la tensión en las partes finales o en las partes tensas. Claro, hay explosiones repentinas de acción con respecto al enfrentamiento de los aliens que nos recordaba José Luis hace ratito, con respecto a cómo deben contenerlos en ciertos momentos los marines y demás, pero me gusta mucho eso, que en esas partes importantes, en esas partes de tensión, se siente todavía mucho más la emoción y apreciamos mucho más el sonido de las respiraciones, de las armas, entre tantas otras cosas. Es algo que es para mí bastante llamativo. Y en lo demás, pues algo que me parece que es importante también es lo carismático que también resulta ser Bishop, ¿no? Un androide muy diferente al que vimos en la primera parte y con este afán de al menos intentar ayudar. Una de las escenas, de hecho, que más me impresiona es justamente cuando la reina alien llega y lo parte el pobre a Bishop a la mitad. Y pues, la verdad, ya para cerrar, una cosa que me pareció muy simpática, ¿no? Con respecto a este personaje de la minoría, Vázquez, cuando está haciendo ejercicio y le preguntan a los marines, ¿no? ¿Alguna vez te han confundido con hombre? Dice, no, ¿y a ti? Algo que me resultó muy simpático. Y pues con eso cierro, amigos. Esta clase de detalles que creo que hacen a la película atractiva. Gracias, Emanuel. José Luis. Sí, sí, ese tipo de humor defensivo al estilo chilango, de aventar No, es muy bueno. A mí siempre me ha gustado. Me parece que es una buena manera de defenderse. Em, yo quisiera comentar algo que haciendo referencia a los videojuegos, el sargento, cuando tú comentaste, Edgar, a mí me había olvidado, el sargento el negro es básicamente
una versión preliminar de el sargento Johnson de Halo 1. Es el mismo tipo de tono de voz, es la misma actitud. La única diferencia está en que acá en Aliens muere de volada y en Halo es uno de los dos sobrevivientes junto con el Master Chief. Y de hecho, otro antecedente es justamente el montacargas que se pone Ripley. Es como una especie primitiva de Mjolnir, ¿no? De armadura que se pone Master Chief, que le va a permitir seguir y avanzar. La nave en la que van es muy similar al pilar de otoño, al Pillar of Autumn, también de Halo 1. Son referencias así bien típicas, ¿no? Y bueno, a mí en particular, ya para finalizar esto, una cosa que me queda de la película así como con mucha presencia es esta idea de que em, ya no existe el misterio sobre el sobre el alien, existe el terror, que en la 3 se va a hacer muy manifiesto con un solo monito. Empiezan a moverse más rápido, empiezan a ser más inteligentes, empiezan a tener otro tipo de actitudes, y en la 3 automáticamente sientes el terror de que te está persiguiendo la cosa esa, ¿no? Y acá ves lo abrumado, como decimos acá, ya no ven lo duro, sino lo tupido de los aliens, y empieza a sentirse terror de que se quieren defender. Entonces, yo me quedo con esa última. La película es dinámica y es así de terror en ese sentido, de que te van a agarrar, córrele, ¿no? Básicamente por ahí la vería yo. Gracias, José Luis. ¿Jacobo? Bueno, ahorita ya hablando, por ejemplo, de la secuela, yo creo que sí han sido desafortunadas. Hay cosas que son muy interesantes, pero creo que sí no supieron reinventarse como lo hizo la 2. Creo que a lo mejor le hizo daño el cambio de época, ya en los efectos por computadora, los efectos prácticos hacían que los aliens se vieran geniales, y luego, por ejemplo, la 3, no sé si ya los efectos por computadora, no sé si los ven chafones. Sí, no estoy diciendo que nada más es eso, y además ameritaría hablar mucho sobre eso, porque como yo entiendo, la 3 dicen que fue un desastre de producción. Sí, fue una cosa que cambió de directores hasta que llegó Fincher, y bueno, y él mismo dice que no la reconoce, así como que, ay, no me hablen de esa película. Sí. Pero en ese sentido, yo ya, entonces, para finalizar, fíjense, lo que ahorita decía José Luis de los videojuegos, está Halo, Gears of War, que también es la representación de los machos, vamos a matar monstruos, sí, que prácticamente vemos también en Aliens, lo ven ahí, y en ese sentido yo recomiendo dos juegos, ya sobre todo que vamos a terminar, uno que creo que son secuelas más interesantes que las películas. Uno es Colonial Marines, que tuvo muy malas críticas, pero al final es una como secuela directa de Aliens, y creo que es un buen juego de la oportunidad. Y el otro es Alien Isolation, que es precisamente lo que pasa con la hija de Ripley. Ahí se los dejo. Yo creo que esos juegos pueden resultar a lo mejor secuelas más interesantes que a lo mejor las mismas películas. Gracias, Jacobo. Fíjate que comentan que Isolation ya es canon. Sí, qué bueno. Así de bueno estuvo ese juego. Conozco los Marines, pero Insulation no, lo voy a tener que checar. Pues... Y con esos, perdón, pasa como con las películas. Isolation tiene todo el ritmo de la 1 y Marines tiene todo el ritmo de la 2. O sea, el 1 es de sobrevivir, el de Isolation, y el Marines es de acción, matar aliens a lo loco. Bueno, tomo nota. A ver si están para PC4. Sí. No, están para PC, están para Switch, o bueno, por lo menos Isolation. Yo pues nada más comentar que este es un momento en el cine de acción en el que pues ya el grupo, el conjunto, pues ya se nota, se observa que funciona muy bien. La dinámica se verá en el siguiente año con Depredador. Y es también una película que tiene mucho y le quita bastante, le roba bastante a esta franquicia de Alien. Y después se mezclarán en cómics y en videojuegos y ya en dos películas. Y pues más que nada esta de Aliens, el regreso, que así es como la conocemos aquí en México, estos elementos de los Marines, pues le retomarán bastante las siguientes franquicias. Pero bueno, más que nada, acción, dinamismo, buenos personajes, buenos diálogos, muchas contestaciones graciosas, y un final, una
una película con un clima muy progresivo que al final da la intención de que todo quedó muy bien, pero Aliens 3 nos quita el sueño y nos quita el mito de que todo resultó bien. En realidad todo resultó mal. Pero bueno, muchas gracias por haberme acompañado a platicar de Aliens 2, el regreso. Seguiremos hablando de la franquicia que ya habíamos platicado, de Blade Runner. Hablaremos de la más reciente, de 2049. Pero bueno, pues despidámonos. Gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos. Saludos. Hasta luego. Bueno, veamos Volver al Futuro, cumplió 35 años. Ah, sí.